Hola a todos. Hoy os traigo un tema que a mí me resulta apasionante. Es un tema que yo a veces bromeo en los vídeos. Si seguís el canal Reflexiones de un Galeno, incluso si os habéis suscrito, veréis que yo en muchos vídeos bromeo diciendo ellos, ellas, ellas, o amigos, amigas, amigues. Y lo hago de forma absolutamente sarcástica, porque al margen de lo que pueda motivar el lenguaje inclusivo, al margen de lo que pueda motivar y los beneficios que pueda tener, tiene un nivel de confusión a nivel lingüístico, o el juego del lenguaje para confundir puede ser dramático a la hora de controlar nuestra mente. Es un modo de programación lingüística. Hay muchísimos proyectos, entre ellos el proyecto MKUltra, hay secretos, proyectos de todo tipo que intentan, a través del lenguaje, que es nuestro soporte para estructurar y ordenar los pensamientos, controlar nuestra actividad en el sentido que sea. El usar términos mordaza o temas tabú, cosas en las que uno no puede centrarse ni pensar ni reflexionar, el establecer métodos de censura sobre el lenguaje en general, es un proceso hartamente complejo, porque la capacidad para sugestionar una mente confundida es mucho más fácil. Nuestra mente, cuando no domina bien la estructura del lenguaje, es mucho más fácil de dominar y de sugestionar y de, por supuesto, controlar, que sea una mente clara, con un lenguaje claro que permite hacer una estructura del pensamiento igual de clara. A lo largo de los años, sobre todo en el último siglo y durante todo este siglo, el lenguaje ha sido un instrumento, un arma poderosísima para controlar a las masas, para sugestionarnos en un sentido o sugestionarnos en otro. Y es algo que realmente nosotros no nos damos cuenta por un sistema que se llama sistema de fascinación. Yo te pongo un objetivo, te quedas mirando al dedo, pero te pierdes el objetivo en su conjunto, porque te está entrando otro mensaje a nivel subconsciente. Es una manipulación subconsciente. Hace mucho tiempo se utilizaban fotogramas por debajo de la capacidad de captación a nivel consciente, que es limitada, y a nivel subconsciente toda esa información penetra sin ningún problema y asienta. Una vez que hemos dejado un pensamiento semilla en el subconsciente, la probabilidad de tener un criterio de juicio sobre ese pensamiento es prácticamente nula. Lo damos como un pensamiento y asumimos como un pensamiento que tiene origen en nuestra propia reflexión, cuando no es nuestro. Ha sido un pensamiento impuesto desde fuera que el vigía consciente no ha sido capaz de identificar. El vigía consciente se dedica a mirar donde nosotros le decimos que debe de mirar, entre ellos con el instrumento del lenguaje, por un sistema de fascinación, se queda fascinado ahí, mientras que la puerta trasera queda totalmente abierta para que entre absolutamente cualquier pensamiento semilla, un pensamiento germen, a raíz del cual se estructura una historia, la que sea, una historia de reflexión. Y esos métodos han sido muy avanzados en el tiempo. Ahora, con los medios de comunicación de masa, las redes sociales, todo esto se multiplica. Es como un crisol que ha hecho que se amplifique todo el poder que tiene la manipulación, incluida la manipulación del lenguaje. Si tú tienes un pensamiento semilla sobre cualquier tema, automáticamente tienes una predisposición para asumir como tuyas las ideas que vayan directamente en armonía y consonancia con ese pensamiento semilla. El arte está en meter el pensamiento sin que tú te des cuenta. Y eso se hace con una facilidad extrema. Es solamente cuestión de poner algo que te deje totalmente colapsado a nivel consciente, y si estás colapsado a nivel consciente, automáticamente el subconsciente hace suya cualquier cosa, cualquier concepto que entre sin vigilancia consciente. ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? ¿Hacia dónde nos mueve? Pues hacia un proceso en el cual, si tenemos términos mordaza, cosas que no se pueden decir porque la mayor parte de la sociedad entiende que son incuestionables. Y ojo, todo, absolutamente en la vida, todo es cuestionable y todo es objeto de reflexión. Y ante todo hay que preguntarse por qué. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué nos obligan a hacer esto? ¿Esto va en consonancia con lo que yo creo, siento o padezco? ¿Qué sucede? Si podemos hacer una reflexión profunda sobre todo lo que asienta dentro de nuestro consciente y decidimos intentar ahondar, profundizar en nuestro subconsciente, nos daremos cuenta que es imprevisible lo que nos vamos a encontrar. Y os pongo simplemente un ejemplo. A cierta edad uno hace referencia a sucesos pasados. Es muy fácil
encontrarse sucesos pasados que nosotros relatamos y que si le preguntamos a un tercero resulta que esos sucesos o no existieron jamás o no son como nosotros lo relatamos. La mente va adaptando el relato a la necesidad de coherencia con el resto de pensamientos que tenemos. Y es posible que ese relato no tenga nada que ver con lo que sucedió. Es más, es posible que ese relato nunca sucediera. Si sobre un hecho en concreto nos vimos forzados a mentir, y esa mentira la mantuvimos en el tiempo, con el paso de los años, llega un momento en que no sabemos si aquello que nosotros estamos contando, que hemos contado cientos de veces, fue verdad y sucedió, o fue una fabulación nuestra para justificar y dar coherencia a un relato que no existió y que no se dio jamás. Y eso es muy frecuente, extraordinariamente frecuente. La fabulación sobre cosas que no recordamos o sobre cosas que simplemente fueron objeto de una mentira o una reorganización de la verdad en un sentido o en otro, es tremendamente frecuente. La mente está diseñada para tapar huecos en la memoria y en los sucesos de forma ordenada, de forma coherente. ¿Y en base a qué? En base a nuestras creencias, en base a nuestros anhelos, a nuestras necesidades, a nuestros miedos. Diseña relatos de realidad, que luego con el tiempo se convierten en la única realidad que conocemos. Por lo tanto, el pasado se va perdiendo en los umbrales del tiempo, desapareciendo en la memoria para dejar paso a fábulas, a falacias, a mentiras, que ni siquiera de forma voluntaria suceden, simplemente de forma involuntaria, porque es una necesidad para dar coherencia a nuestra vida. Ojo, que esos relatos no sean contaminados por ideas que no son nuestras. Ojo, porque es mucho más frecuente de lo que nosotros nos pensamos. Llegamos a dar por supuesto y por asumido verdades que ni siquiera nos pertenecen y que nosotros no lo sabemos, que nos dejaron marcados en un momento determinado, que nos impresionaron en algún momento o simplemente que entraron por la puerta del subconsciente sin que nosotros nos diésemos ni siquiera cuenta. Ojo con los procesos traumáticos, ojo con los procesos de impresión, ojo incluso con las películas, porque nos permiten dar una estructura de fabulación, nos dan un material para fabular que luego lo utilizamos sin darnos cuenta y que asumimos de forma directa, sin juicio, sin hacer un valor sobre si está bien, está mal o simplemente si se corresponde con la realidad. La manipulación del lenguaje, términos mordaza, aspectos que son absolutamente prohibidos para pensar o reflexionar sobre ellos, cada vez hay más, hay una colección, una selección de temas sobre los cuales no se puede opinar y evidentemente la opinión es castigada, es censurada de forma evidente o de forma solapada, pero de cualquier forma lo es. Espero que el vídeo haya resultado interesante, os mando un fuerte abrazo y os veo en el próximo vídeo. Hasta pronto.